Jet, tiene el micrófono cerrado, Jay. Gracias, ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. No me diga que estaba hablando sin micrófono todo este rato. Bueno, ok, les voy a contar la historia de este mensaje. Literalmente he estado metido en esta semana en Gálatas y he estado metido en Efesios, escuchando la palabra una y otra y otra y otra vez. Y verdaderamente puedo decir que la riqueza de todo lo que Dios nos habla ahí, pues obviamente para el lector, para la persona que lee es evidente, ¿no? O sea, es verdaderamente un libro, un par de libros sumamente profundos, sumamente importantes, en donde el Señor nos habla demasiadas cosas. Pero, pero a mí me faltaba la orientación del mensaje y algo que el Señor ha estado haciendo últimamente conmigo es que me confirma el mensaje a último minuto. Algo sucede que es exactamente el ejemplo que el Señor me permite ver en donde Él confirma el por qué y el para qué del mensaje. Y yo hablaba con Tiana toda la semana, yo le decía, yo material tengo, lo que pasa es que yo no quiero decir algo solo porque puedo, yo quiero decir algo porque quiero que el Señor me guíe en que eso es lo que Él quiere que yo lo diga. Y vieran qué interesante porque el día de hoy empezaron a suceder cosas en donde nos sentíamos, tanto mi esposa y yo, nos sentíamos como en un conflicto de decisiones, qué es más importante, qué es más urgente, qué es más prioritario, todo nos parecía importante y urgente en el momento. Y entonces uno empieza a tratar de ver de qué manera logra solventar la situación y uno más bien se siente impotente y uno dice, bueno, es que para esto necesitamos otra cosa o necesitamos otra herramienta o deberíamos estar en otro lugar y uno empieza a, a ver lo que falta, lo que uno no percibe o que uno percibe más bien que no tiene y que uno quisiera tener para, según uno, poder solventar esa necesidad inmediata en la que uno se está viendo eh, eh, pues confrontado, ¿no? En ese momento. Y toda la semana, y de hecho en las últimas 3 semanas, he estado viviendo una situación muy interesante en donde el Señor me lleva, me bendice con un trabajito, pero también ese trabajo requiere de un precio de sacrificio, un precio en donde yo tengo que viajar largos periodos a mi trabajo, ida y vuelta, y en donde yo honestamente a veces llego tan cansado y tan mareado de tanto andar en esas busetas, guaguas que lo llevan a uno, ¿verdad? Y lo traen a uno, que uno verdaderamente uno termina cansado, termina desgastado, solo más que el trabajo por el hecho de haber ido y vuelto. Y entonces empieza en uno a formularse emociones y pensamientos y circunstancias que lo hacen a uno pensar, es que yo con esta, si yo tuviera esto o si yo lograra esto, ya podría solventar esto. Si yo pudiera conseguir esto, ya se me acabaría este problema. Y lo que no nos damos cuenta es que muchas veces el Señor permite que no tengamos lo que necesitamos, porque aunque tengamos lo que creemos que necesitamos, nuestro corazón tiene que llegar a entender que lo que verdaderamente y lo único que necesitamos es Él. Sí, tal vez en el momento estas emociones y estos pensamientos nos dominan, nos agobian, nos afligen, nos frustran, hacen que lejos de que nosotros produzcamos eh, fruto del Espíritu, se nos sale la carne por ahí de vez en cuando. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pedro mismo tuvo estos episodios y el Señor lo confrontaba porque Pedro tenía un gran ímpetu por Dios y Pedro sabía que Jesús era el Mesías y Pedro fue el único al que se le reveló eso. Y Pedro decía, yo te sigo hasta el fin del mundo. Y Jesús así como, yo me imagino a Jesús diciéndole, ay Pedro, a la vuelta de la esquina me vas a estar negando. Incluso Pedro mismo comete el error de
de tratar de acomodar las reglas del juego y demostrarse de cierta manera, con los gentiles de una manera y con los judíos de otra, y también poniendo a los judíos, perdón, a los gentiles a seguir la ley, y Pablo tiene que llegar y reprenderlo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Podemos equivocarnos. Nuestro ímpetu nos gana. Nuestras circunstancias nos contaminan. Nuestras emociones nos traicionan. Y lejos de que nosotros produzcamos fruto del Espíritu, que si vemos los frutos del Espíritu en Gálatas, ahí vamos a darnos cuenta de que lo que estamos viviendo en medio de estas circunstancias no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. A nosotros se nos manifiestan otras cosas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nos desconectamos de la realidad espiritual. Nos desconectamos de que Dios tal vez tiene un propósito en estas cosas. Nos evidencian a veces, nos exponen a veces. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo ahí random. ¿Qué pasa cuando nosotros se nos es quitado algo que estamos tan acostumbrados a tenerlo y que en el momento en el que se nos quita ese algo, empezamos con angustia, empezamos con depresión, empezamos con frustración y enojo, empezamos con amargura? Bueno, ¿para qué Dios quitó eso? ¿Para hacerme sentir mal? ¿Para hacerme sufrir? No, para mostrarme que mi corazón estaba dependiendo de eso, que mi corazón tenía paz por eso, no por Él. Y por eso muchas veces Dios permite que en nuestra vida pasen cosas para frenarnos de ese ritmo de vida que tenemos, de esas costumbres, de esas formas de pensar y de sentir que están quizás más acopladas al mundo que al mundo espiritual. Y se los digo de todo corazón porque lo estoy viviendo, porque yo soy el primer conejillo de Indias en mi vida en el ámbito de la lucha entre la guerra, entre el espíritu y la carne. Yo vengo a hablar como testigo, yo vengo a hablar entendiendo que yo soy el primero que lo experimento y que Dios me permite entender para poder explicar, para que a otros les tome sentido lo que estoy diciendo y puedan autoanalizarse. ¿Cuántas veces nos es más fácil analizar a los demás o ver a los demás o juzgar a los demás que a nosotros mismos? Sin embargo, el Señor viene y me muestra todo esto en Gálatas, me muestra todo esto en Efesios. Y hoy en la mañana, en medio de este conflicto, el Señor me dice, esfuérzate y sé valiente. Y empecé a dimensionar esas palabras, no por lo que estaba pasando en el momento, sino en el completo extracto de todo lo que había sucedido y ha sucedido en los últimos, digamos, 3, 4 semanas. Y entiendo que para muchos esforzarse y ser valiente es una frase ya trillada. Es una frase que escuchamos mucho en la iglesia, es una frase que decimos, sí, 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 voy a esforzarme y ser valiente, pero en el momento en el que damos la vuelta en la esquina y nos topamos con el primer problema, estamos sucumbiendo emocionalmente, mentalmente y psicológicamente. Se nos olvida quién es el que está en control de todo. Se nos olvida que Dios no es que se fue a tomar café y se olvidó de nosotros. Esta foto me impresiona porque me recordó, de hecho, a una muchacha que estaba escalando un muro de roca y las únicas herramientas que ella no llevaba cuerdas, ella no llevaba nada, lo único que llevaba eran sus manos, sus piernas y talcos para mantener sus manos secas. Y en un momento ella está literalmente escalando una roca que es así como 90 grados. Entonces ella está tratando de escalar en ese ángulo de 90 grados utilizando piernas
pierna y mano derecha del lado derecho de la roca y pierna y mano izquierda sosteniéndose del lado izquierdo de la roca a donde las rocas se unen. Pero no hay nada más. Y ella ya está por lo menos a unos 10, 20 metros de altura. Podemos decir que unos 20, 30, no, unos 30 pies de altura. Está bastante alto, tal vez como para no morir, pero para sí, no, sí, para morir. Si cae mal, se mata. Si no, si cae bien, se fractura toda. Llega un momento en donde se puede ver que ella está teniendo un problema para afianzarse en la roca. Y ella está tratando de afianzarse de este lado, trata con cierta posición, tira sus dos piernas a este lado, se queda totalmente invertida y todo, pero ella sigue intentando y no logra afianzarse adecuadamente. Ella lo puede sentir, ella sabe que no está cómoda, pero lo sigue intentando hasta que encuentra donde poder descansar, inclusive afianzarse tan bien que ella ya no necesita las manos y puede afianzarse solo con las piernas y sostenerse tranquila y descansar. Y la cara de alivio que esa muchacha puso, óigame, ella sigue estando a 10, 15 metros de altura, pero tenía alivio, porque ella sabía que el susto pasó, que ese instante de inseguridad, de temor, fue eso, un instante, pero ella fue persistente y logró encontrar comodidad para sostenerse, para afianzarse y para seguir adelante. Esforzarse y ser valiente no es fácil. Esforzarse y ser valiente no es algo que nos viene naturalmente. Por el contrario, nos es más natural a veces desistir. Decir, no, yo no merezco esto, no, esto no es lo que yo quiero para mi vida, no, esto no lo necesito y simplemente desistimos. Pero esa no es la clase de personas que el Señor está construyendo en nosotros. El Señor está construyendo personas que ante las circunstancias no dejan de avanzar. Muchas veces, y el problema que existe, es que nosotros caminamos sin rumbo, caminamos creyendo que tenemos un norte, pero no hemos consultado al Señor ese norte, no estamos seguros de ese camino. A veces sí tenemos ya el norte, pero en el camino nos distraemos. Pero en el camino nos enfocamos en cosas que nos quitan la atención y el enfoque. Yo les digo una cosa, esta muchacha se hubiera desenfocado, se hubiera distraído con algo y solo faltaba que ella resbalara de alguno de sus miembros, cualquiera de sus pies o cualquiera de sus manos y esa mujer se hubiera precipitado al vacío. Pero ella en todo momento tuvo control mental, emocional de la situación y logró vencer. Para nosotros que nos es difícil mantener esa concentración o a veces mantener ese enfoque, porque sencillamente nos es difícil. Tal vez no tenemos ese nivel de fuerza mental, de fuerza de concentración. Con mucha más razón necesitamos permanecer en Cristo. Y vamos a explorar este tema porque verdaderamente es sumamente importante que entendamos que las pruebas no van a dejar de venir. Las pruebas son para que constantemente estemos siendo medidos, para que nos demos cuenta dónde estamos a la luz del Espíritu. ¿Dónde estamos? Somos valientes, somos fuertes, tenemos un carácter determinado ya. Y un carácter no me refiero a malas actitudes, me refiero a que a pesar de la prueba, seguimos determinados hacia adelante. Vamos a leer Josué 1 del 6 al 9. ¿Quién la tenía esa? Vamos a ver. Adelante, Romy.
Espérate porque tienes el micrófono muteado. Ya te voy a quitar. Vamos a ver. Entonces no te escuchamos. ¿Nos escuchas, Romy? Sigue bloqueado el teléfono de ella, el micrófono. Sí, sigue bloqueado. Vamos a ver. Si no lo leo yo, no hay ningún problema. No te preocupes, Romy. Yo la leo. ¿Ok? No te preocupes. Ok. Josué 1, 6, 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a tus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Recuerden que Josué dejaba atrás a su maestro, a Moisés, y ahora a él le correspondía llevar a todo este pueblo a la tierra prometida. La magnitud de esa responsabilidad, yo me imagino que para muchos de nosotros hubiera sido horrorosamente difícil de asimilar, de aceptar inclusive. Curiosamente el Señor le dice tres veces, el número de la perfección, en una misma escritura, en una misma conversación, esfuérzate y sé valiente. Veámoslo en el 6, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque esta es tu misión, este es tu propósito. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuídate de obrar en la ley. Y curiosamente veamos esto, no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas entonces prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte, nuevamente lo repite, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, constantemente, constantemente. Ahí nosotros meditando y pensando en las cosas de la palabra, en el Señor, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito en él. ¿Por qué? Porque entre más nosotros nos metemos con Dios, más fácil es hacer su voluntad y también Él endereza nuestros caminos. Dice, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y si ustedes analizan la historia de los hebreos durante todo el Antiguo Testamento, cada vez que ellos servían a Dios y hacían la voluntad del Señor, ellos florecían. Cada vez que ellos desviaban su atención y se iban a alabar otros dioses y hacer otras cosas que no estaban en su palabra, ellos caían. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Una última y importante, em, muy importante recordatorio, que seas fuerte y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Él sabe que van a haber momentos en donde Él va a querer desfallecer, en donde el temor lo puede dominar, en donde Él va a enfrentar temor. Pero le dice, no, no caigas en eso, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Nosotros a veces, en las circunstancias que enfrentamos, se nos olvida que ahí está Dios, por completo. Estamos tan metidos en la circunstancia del momento que por completo se nos olvida que Dios está ahí con nosotros. Dios es omnipresente, eso significa está en todas partes. Dios no ignora lo que estás pasando. Lo permite, sí, en ocasiones, y eso a veces nos hace pensar que Él es malo, porque un padre no permitiría que a veces que sus hijos hagan esto. Yo les voy a decir algo. La forma en como Dios nos enseña
No es como a veces los padres enseñan aquí en la tierra, impidiendo que sus hijos vivan la experiencia. La experiencia a veces es lo que nos enseña más, porque al vivirla, sabemos que no debemos hacer esas cosas. Pero a veces queremos impedir que nuestros hijos cometan errores. Yo diría que los errores son una gran escuela. Por supuesto, no queremos que se lastimen, no queremos que se hieran. Pero a veces esas experiencias, esas caídas son las que verdaderamente hacen que nosotros nos levantemos como individuos maduros, como individuos entendidos y conocedores. Dios entiende mejor que nosotros las circunstancias. Dios conoce mejor que nosotros qué es lo que tenemos que pasar, qué es lo que necesitamos pasar, qué es lo que tenemos que vivir para que podamos entonces ir creciendo y convirtiéndonos en esas personas de fe inamovible. Si Él nos alcahueteara todo, no aprenderíamos, no creceríamos, no nos convertiríamos en guerreros, seríamos sencillamente niños malcriados, que se dedican solo a pedir más y a pedir más y a pedir más. Josué 1, 6, 9 para mí es literalmente un estandarte de cómo tenemos que vivir en esta tierra. Tenemos que vivir primero reconociendo que Dios está con nosotros en ese momento y en todo lugar. Tenemos que pasar meditando en su palabra día y noche para recordarnos quién es Él y quién somos nosotros. Y entender que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las situaciones, la última palabra la tiene Dios. Y nosotros confiar en Él tanto que podemos esforzarnos y ser valientes. Yo creo que la iglesia hoy por hoy está enfrentando muchas cosas, muchas distracciones en especial, muchas tentaciones, más que antes. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a la pronta venida de nuestro Señor. Y el enemigo no quiere hacer otra cosa que no sea distraernos, hacernos caer, hacernos cometer errores. Nosotros no debemos tener temor del enemigo, pero tenemos que entender que el enemigo va a cumplir con su trabajo, ese es su trabajo, y nosotros cumplir con el nuestro. Mientras nosotros estemos día y noche meditando en su palabra, meditando en Él, orando, hablando con nuestro Señor, reconociendo su presencia, Él va a enderezar nuestros caminos, Él va a bendecir nuestros caminos. Pero a veces nos cuesta hacer eso. Y cuando vienen los problemas, esto queda atrás. Nos frustramos, nos enojamos, nos ponemos temerosos, nos afligimos. Literalmente esta escritura queda por fuera. Se nos olvida lo que dice la palabra. Se nos olvida que Dios está ahí. Totalmente. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en el problema, en la circunstancia del momento. Pero Jerry, es que es normal porque uno es ser humano, por supuesto. Pero si Dios nos está diciendo esto, por algo es. Dios no nos va a decir esto a pesar de que Él sabe que nosotros vamos a reaccionar así, si no es porque Él sabe que nosotros, al estar en Él, al ser conscientes en Él, al ser obedientes a esto que Él nos está diciendo, nuestra mente va a estar en Él. O dice, no dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa amalgama de la paz que nosotros vamos a tener, que es inexplicable, es la que ocurre cuando nuestro corazón y nuestra mente está en Cristo. En medio de valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿De qué nos sirve el aliento? Para esforzarnos y ser valientes. Y su vara y su callado que nos ayudan. Es la confianza que nosotros tenemos de que Dios nos protege y de que Él nos guía. Para desarrollar confianza tenemos que desarrollar relación.
No podemos confiar en alguien que no conocemos. Y no podemos conocer a alguien si no pasamos tiempo con él. Y lo más hermoso de esto es que nuestro Señor estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Cualquier circunstancia que estemos enfrentando en este momento, iglesia, Dios está por encima de esto. Dios es Dios por encima de esto. Y si Dios lo está permitiendo es porque busca algo en nosotros. Nuestra responsabilidad es orar, buscar su presencia y permitirle a Él y pedirle, ¿por qué no revelación, entendimiento de la situación? Señor, ¿qué es lo que buscas de mí en este momento? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Les cuento, yo le estoy, a ver, les voy a contar de esta manera, porque este es el conflicto que yo personalmente estoy lidiando. Todos tenemos conflictos, ¿ok? Todos es normal. En el mundo a uno le dicen que uno tiene que ser exitoso, pero a veces el lograr ese éxito es como esto, es como es subir con una cuerdita una enorme piedra a través de unas gradas. No solo es difícil, duele. Y a veces hay que sacrificar mucho. Pero mientras estamos en esa etapa de sacrificio, nuestra mente empieza, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo aquello? ¿Qué hago con respecto a esto? Este mundo nos da oportunidades con préstamos y con alternativas de obtener dinero fácil y bla, 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 bla. ¿Para qué? Para que resolvamos nuestros problemas. Pero en realidad eso no es una solución de problemas, eso es un intercambio de problemas. Estamos tapando un orificio, pero para tapar un orificio estamos abriendo otro. Y a veces ese otro es peor que el primero. A veces el Señor nos dice, no hagas nada, deja que yo soy Dios. Y mira que yo soy Dios. Pero ese periodo de espera, que a veces es más largo del que nos gusta, nos aflige, nos frustra. Porque este mundo nos enseña que todo es ya, todo es rápido. Y Dios no funciona así. Durante este tiempo en mi trabajo, en donde yo tengo que estar viajando unas distancias relativamente buenas y fuertes, yo comienzo en mi naturaleza humana a tratar de buscar soluciones. Bueno, ¿y si hacemos esto? No, pero es que entonces esto. ¿Y si hacemos esto? No, pero es que por culpa de esto no se puede. Y yo empiezo a ver opciones y opciones y opciones. Y todas las opciones tienen un pero. Bueno, y si compro un vehículo, bueno, no tengo el dinero. Y si compro entonces un vehículo más pequeño, una moto, no, porque es peligroso y porque no tengo el dinero igual. Y entonces nuestra mente y nuestras emociones están ahí dando vueltas y tratando de solucionar. Y yo a veces me imagino a Dios viéndonos así. Y esta semana en particular yo dije, no, no me le voy a adelantar nunca más a Dios. Dios es la última palabra y lo que sea que Él quiera. Si Él quiere que yo pase por esto es lo que voy a pasar. Y voy a disfrutarlo, porque voy a vencerme a mí mismo. Voy a vencer mi humanidad, voy a vencer mis temores, mis ansiedades, todo lo que a mí me afecta. Lo voy a vencer. Pero para llegar a eso, iglesia, uno tiene que sentir la presencia de Dios, uno tiene que estar consciente de Él, de lo contrario es muy difícil, es muy difícil. Entonces esta semana me dije a mí mismo, no, no voy a mover un dedo hasta que no sea el Señor diciéndome, esto es lo que vas a hacer, ve y hazlo. Si el Señor no me dice nada, no hago nada, sigo igual y normal como estoy. Me va a cansar, me va a frustrar, me va probablemente. Pero entonces voy a dedicar ese tiempo, en lugar a permitirme frustración, en lugar de permitirme eh, decaer emocionalmente de alguna manera, voy a enfocarme en Él y meditar en su palabra. Voy a usar ese tiempo que ahora obligatoriamente tengo que pasar viajando, lo voy a usar oyendo su palabra, instruyéndome en sus caminos, meditando en lo que Él dice, porque de todas formas, antes cuando estaba en mi casa, no la tenía.
Iglesia, tenemos que ver la vida a través de los ojos de Dios. ¿Para qué permites esto, Señor? Tú quieres que yo me esfuerce y sea valiente, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitas que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Vamos a ver algunas escrituras en donde el Señor nos habla precisamente de esto. Vamos a leer Gálatas 3, 1, 4. Ok, yo tengo la versión del lenguaje actual. Dice, obedecer la ley y confiar o confiar en Jesucristo. Dice, ay Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di la explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios? ¿Por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Tantos sufrimientos para nada, aunque no creo que no hayan servido de nada. Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecieron la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Amén. Qué increíble, porque cuando yo estoy escuchando esto, me brincaron tantas cosas en la cabeza. Pablo le habla a la iglesia de Gálatas y, y les dice muy fuertes palabras. De hecho, hay una versión incluso donde dice, parecen idiotas, así literalmente dice esa versión. Qué tontos son ustedes. Y yo me pongo a pensar, probablemente, desde el cielo, nosotros a veces en nuestro actuar, en nuestro sentir, en nuestro pensar humano, nos vemos así. Nos vemos como tontitos, teniendo la verdad y el poder de Dios a nuestra disposición, obviamente no a nuestro control, porque eso no funciona así, pero su presencia está a nuestro alcance. Él habita en nosotros y nosotros decidimos rebajarnos a vivir en un contexto natural solo porque crecimos y vivimos físicamente en ese contexto. Pero es que acaso no venimos ahora, no hemos nacido de nuevo. Es que acaso el mundo espiritual es tan extraño para nosotros que seguimos dependiendo del mundo natural, que seguimos viviendo y basando nuestra existencia en nuestro entender del mundo natural. El Señor lo pone aquí, o Pablo lo pone aquí con la ley. Ustedes no recibieron el Espíritu Santo porque eran seguidores de la ley. La ley no repartía el Espíritu Santo, sino porque ustedes creyeron en la buena noticia que es el Mesías. Claro, fue por aceptar esa buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Yo me imagino que Pablo estaba lidiando con personas, y de hecho eso en Gálatas lo explica, eran personas que querían regresar a la ley porque sentían que todo debía cumplirse. Y Pablo les dice, el que se quiera circuncidar va a tener que hacer toda la ley. Hoy vemos a la iglesia nuevamente así como los Gálatas. Hoy vemos iglesia cristiana y vemos pastores que aun cuando profesan la fe en Jesucristo, también están diciéndole a la iglesia, es que usted tiene que circuncidarse, es que usted tiene que seguir las fiestas, es que usted tiene que esto y usted tiene que el otro. Pablo versus pastores de hoy en día. Palabra versus pastores de hoy en día. Y a mí me parece tan increíble. Y hay gente que lo está haciendo. Quieren hacerlo, perfecto, pero tienen que seguir las 630 leyes. 630. Nosotros los que nacimos por la gracia, somos de la gracia. Pero vean qué increíble como Pablo está haciendo esa comparación entre cómo
la buena noticia es una forma nueva de vida y sin embargo la gente sigue viviendo o quiere seguir viviendo como antes. Quiere seguir cayendo en lo de antes. Y si esto es así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitan la ayuda del Espíritu de Dios. Usted y yo, a pesar de las circunstancias y los problemas y las cosas que enfrentemos, usted y yo no podemos hacer nada al respecto de nada si no es por el Espíritu de Dios. No podíamos ser salvos sin el Espíritu de Dios. No podemos gozar de sabiduría, de conocimiento y entendimiento y autoridad espiritual sin el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Pero no podemos seguir, iglesia, cayendo en el yo de antes debido a las circunstancias. Y créanme que al primero que le estoy hablando es a mí mismo. Porque ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos. ¿Por qué, iglesia, cuando nosotros queremos resolver la situación por nuestros propios esfuerzos, se nos olvida Dios? Y hay gente que dice, no, 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 que el Señor bendiga mi camino, pero yo voy a tomar la decisión. Eso me recuerda cuando los apóstoles se habían reunido y iban a tomar la decisión de reemplazar a Judas como uno de los 12 apóstoles. Y toman ellos la decisión de hacer un volado ahí para escoger a ver quién. Tenían dos potenciales candidatos y oran al Señor. Le dicen, Señor, aquí estamos. Vamos a escoger al siguiente discípulo, ¿verdad? Porque Judas, ya saben lo que pasó, ¿verdad? Entonces ellos oran al Señor, echan el volado y escogen uno de los discípulos, ellos. Está bien, el hombre era testigo también, había caminado con ellos en todo el tiempo y todo el asunto, pero ustedes no se dan cuenta de que el Señor nunca fue él el que dijo qué hacer. Fueron ellos los que tomaron la decisión de hacerlo. Curiosamente, en la palabra nunca se escucha a esa persona hablar. Ellos lo escogieron como discípulo, probablemente fue y predicó la palabra y cumplió su parte, pero él no fue un discípulo trascendental, no fue un discípulo que impactó el mundo. Sin embargo, el Señor tenía otro plan. El Señor tenía el plan de agarrar al perseguidor de cristianos y convertirlo en el discípulo más grande, en el apóstol más grande, en el predicador y el evangelista más grande de toda la palabra, que era Pablo. Él lo hizo. Yo tomé por decisión, no voy a mover un dedo hasta que el Señor no me diga mueve un dedo, o me diga no muevas un dedo, o me diga yo voy a mover el dedo. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil. A veces lo más difícil es buscar al Señor en el proceso, porque queremos solución ya. ¿Qué nos urge? ¿Qué nos surge? ¿Qué pasa si no tomamos la decisión? ¿Qué pasa si tomamos la decisión? Pero es que estoy perdiendo plata. ¿Quién es el proveedor del dinero? Estoy perdiendo tiempo. ¿Quién es el que da el tiempo? Iglesia, tenemos que empezar a vivir en el contexto espiritual de las cosas, pero si no oramos, si no estamos ahí fervientemente, si no nos estamos analizando y viendo en el espejo a la luz de su palabra, no nos vamos a dar cuenta de realmente en qué condiciones estamos. ¿Ustedes saben para qué es un termómetro? Sí, para medir la temperatura. ¿Por qué? Porque si no nos damos cuenta en qué temperatura estamos, no nos damos cuenta de si estamos o no mal. ¿Cuál es nuestro termómetro espiritual? Nosotros mismos. Espero que no, porque yo sería un termómetro sin mercurio. Yo no me daría cuenta hasta que es demasiado tarde. Yo dependo del Espíritu Santo en todo momento para que Él me diga, Jerry sí, Jerry no, izquierda, derecha, alto, cállese, no diga nada.
Porque todo lo que sientes y todo lo que piensas en este momento, lo único que va a producir es daño. Vas a herir a alguien con tus palabras. Vamos a irnos a Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice, finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Solo eso. Ajá. Vean lo opuesto. Una cosa es en mis propias fuerzas y otra cosa es en las fuerzas del Señor. Esta versión dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. O sea, en nosotros no está ese nivel de fortaleza. Está en Él. Él es la clave. Él es el objetivo. Él es el propósito. Él es la meta. Él es el antídoto del yo. Y si yo no invierto tiempo en Él, ¿cómo voy a pretender sanarme de mí mismo? ¿Cómo voy a darme cuenta lo que está malo en mí? ¿Hay alguien aquí que le ha pedido al Señor que le revele la magnitud de su propia carne para que pueda entender el enemigo que hay en usted? Yo lo hice. Yo le pedí al Señor, yo necesito entender cómo se ve el problema de mi vida. ¿Cuál es el problema de mi vida? ¿Quién es el problema de mi vida? Y el Señor me mostró, me puso un espejo delante mío y me mostró todo lo que yo tenía mal. Y estoy seguro de que no me lo mostró todo por misericordia. Y ahí fue donde yo me di cuenta de la magnitud de mi necesidad de Dios. Y eso me hizo hacer un giro radical en mi vida. Vamos a irnos a 1 Corintios 16, 13, 14. ¿Quién tenía esa? Vamos a ver. Creo que Anita Mendoza. Ana Mendoza tiene esa, no sé si Anita, ¿nos escuchas? Adelante. Que mi hermano está en camino a la casa y estaba listando unas cositas, pero estoy escuchando. ¿No te puedes leer Pues, esta escritura, la sí. primera? Muy bien, dale. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Hagan todo con amor. Amén. Gracias, Anita. Estén alerta. Es un estado permanente de ser. Estén alertas. ¿Alertas de qué? De todo lo que pueda venir en su contra y todo lo que pueda venir en su favor. Permanezcan firmes en la fe. Qué difícil es cuando vienen los problemas, ¿verdad? Bueno, cuando estamos en los problemas es donde nuestra fe es probada. Entonces, ustedes conscientemente tienen que darse cuenta, oh, estoy en un problema, aquí es donde está mi fe a prueba. Aquí es donde todo lo que yo hablaba en la fe se pone a prueba. ¿Soy lo que yo misma pienso que soy o no? Y vean lo bonito, dice otra vez, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Usted y yo no podemos ser valientes a un nivel espiritual sin Él, sin su presencia. Y máxime que nuestra fortaleza proviene de Él. Y hagan todo con amor. Cuando estamos frustrados, enojados, atemorizados, inseguros, tenemos incertidumbre, qué difícil es hacer las cosas con amor, porque ni siquiera sentimos amor. El amor del que él está hablando aquí es palabra, es literalmente espiritual, es el amor de Dios, no el amor humano. Es el fruto que va a salir de nosotros si estamos en su presencia y tenemos autocontrol del Espíritu Santo. Vamos a 2 Corintios 12, 9. Anita, esa la tenías tú también. Sí. Pero el que dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder perfecciona en la debilidad. ¿Verdad? Ujú. No estoy equivocado. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Por lo tanto, justamente haré más que el bien
alarde en mis debilidades, para que permanezcan sobre mí el poder de Cristo. Amén. Gracias, Anita. Mi gracia es todo lo que necesitas. Lo más hermoso de esto es, nosotros a veces nos cuesta interpretar qué es su gracia. Yo lo veo desde esta manera, su presencia. Mi poder actúa mejor en la debilidad. El reconocer que somos débiles, el reconocer que no podemos sin Él, es lo que permite que Él sea Dios en nosotros y a través de nosotros. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo buscaba que Dios fuera el que hiciera las cosas. Pablo buscaba que Él no fuera más bien un estorbo para Dios, sino que Dios fluyera y que Él pudiera deleitarse de ver la gloria del Señor. Vamos otra vez, Filipenses 4:13, esa es una muy conocida y la decimos todo el tiempo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Lo decimos y lo decimos y lo decimos, ¿verdad? Y ya se está convirtiendo en un estandarte en un meme casi. Pero ¿qué ocurre? En el momento de las pruebas, en el momento de las necesidades, se nos olvida. Todo lo puedo en Cristo porque es Él el que fortalece, me da la fuerza para lograrlo. Él es el que me da la fuerza para ser valiente y esforzado. Vámonos a Proverbios 3, 5, 6 y ya vamos a terminar. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Gracias, hijita. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en lo que estás pensando, en lo que estás interpretando, en lo que crees que estás viendo, en lo que sientes. No te apoyes en tu humanidad ni en tu comprensión de tu realidad. Más bien reconoce que Dios está en medio de lo que está pasando. Reconócelo y dile, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres que yo aprenda en esta circunstancia, cómo quieres que actúe, cómo quieres que sienta, cómo quieres que yo me comporte, cómo quieres que yo, qué fruto quieres producir en mí a través de esta experiencia. A veces es paciencia, a veces es sumisión, a veces es simplemente dejar que Dios sea Dios, porque Él está trabajando la solución por detrás tuyo sin que te des cuenta. A veces la solución está enfrente tuya y no te has dado cuenta porque estás total y absolutamente enfocada en el problema. Pero eso es normal. Eso es muy normal. Dejemos que Dios sea Dios. No dejemos de buscarle. Si por eso tenemos que estar alertas. Una persona que está alerta está permanentemente en un estado de conciencia. Yo recuerdo, estaba viendo el otro día una película sobre la Segunda Guerra Mundial y en los Stalags, en donde tenían como decir, los campos de concentración, ellos tenían vallas, ¿verdad? Alrededor con torres en cada esquina. Y a veces entre las torres habían pasillos en donde caminaban guardias. Esos guardias no podían dormir un instante en las noches. Ellos tenían que estar alerta. ¿Por qué? No solamente se podía escapar alguien, podía venir un enemigo de afuera y ellos tenían que dar la voz de alerta. Lo que pasara adentro o lo que pasara afuera era su responsabilidad. Estamos alertas. O nos sorprenden, nos están tomando por sorpresa las cosas. Yo sé que a veces hay cosas que nos toman por sorpresa porque nadie puede anticipar una enfermedad o un accidente de tránsito, estas cosas, no hay ningún problema. Pero a lo que me refiero de estar alerta significa de que aun cuando estas cosas suceden,
inmediatamente no nos impacten emocional o mentalmente, sino que entendamos el contexto de Dios a pesar de las circunstancias. Señor, tú estás permitiendo esto, ¿qué es lo que quieres? Que lo veamos y lo analicemos en el espíritu, no en la carne. Vamos a irnos ahora a Gálatas 5:1. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. En la nueva Amén. traducción viviente. Curiosamente, vean qué interesante esto. La palabra en diferentes versiones habla de la esclavitud como la ley. Vean esto. Porque la versión que leyó vi, y yo las vi, me salió un verso, literalmente están hablando de la ley y la esclavitud. Cuando usted estaba bajo la ley, usted era esclavo del pecado. Nosotros ahora ya no somos esclavos del pecado, porque vivimos en la libertad que Cristo compró para nosotros. Cristo nos liberó, ¿para qué? Para que vivamos en libertad, pero esa libertad no es nuestra. Me refiero a nosotros no la producimos, la produce Él. Y si no estamos en Él, estamos en nosotros. Si fuéramos judíos estaríamos en la ley, o estamos en Cristo o estamos en la ley. Nosotros como gentiles, si no estamos en la libertad del Espíritu, estamos en la cautividad de la carne. Por eso dice aquí, cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Si atamos, cuiden, estén alerta, podemos empezar a entender que Pablo nos está dando una foto de verdaderamente un estado permanente de estar despiertos. Y eso es una de las cosas que a veces a la iglesia le pasa, se queda dormida. ¿Ustedes de qué sirven un guardia en las noches si se queda dormido? Alguien que cuida, un cuidador, ¿de qué sirve si se queda dormido? Iglesia, que las circunstancias en las que estemos no nos tomen dormidos. Y a veces nos van a poner a prueba y a veces nos van a demostrar que fallamos. ¿Pero para qué es? El Señor no nos va a agarrar y hacer leña del árbol caído, no, Él nos va a instruir. ¿Te das cuenta? En este momento no estabas alerta, estabas con las armas caídas. No puedes permitirte esto. Vamos, levántate y ahora mantente firme, mantente inamovible, mantente alerta, mantente fuerte. Sí, sí, vas a tener que esforzarte. Al principio te va a costar, pero entre más lo hagas, más sencillo se vuelve. Mi conclusión es, yo, a pesar de lo que siento, a pesar de lo que pienso, a pesar de lo que quisiera, a pesar de lo que me gustaría, yo dependo de Jehová de los ejércitos y que sea lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Aunque eso me sea difícil por un tiempo. Al final yo sé que Él me va a prosperar, porque yo sé que lo que yo estoy buscando es complacerlo a Él, no a mí. Iglesia, este es el mensaje que les traía. Es un mensaje cortito, pero es un mensaje que espero que les inspire. No sé para quién es allá afuera, sé que es para mí, pero espero que el Señor les hable y que les fortalezca en su relación y en su caminar. En el nombre de Jesús.